Entonces, hermanos, el tema de hoy es un tema que probablemente no se predica en las iglesias con frecuencia, ¿ok? Quiero que entienda que este no necesariamente es un tema entretenido, ¿ok? Tal vez va a escuchar usted estadísticas y cosas de ese tipo que no son entretenidas, pero son importantes. Usted necesita saber lo que vamos a hablar hoy, necesita saberlo, ¿ok? Tenga la plena seguridad de que lo primero que he hecho es investigar y asegurarme de que la información que traigo hoy no es especulativa, es información en su gran mayoría revisada y probada, ¿verdad? De que es así, para que usted se vaya hoy con la tranquilidad de que lo que escuche hoy no es ocurrencia, ¿de acuerdo? El tema de hoy dice, escenario futuro para la venida del Señor. ¿Ok? El escenario futuro para la venida del Señor. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Él dijo que iba a volver. Dijo, voy a regresar. Y habló de una serie de cosas, ¿verdad? Los discípulos le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu venida y la conclusión y del fin del mundo? En Mateo 24, del 3 en adelante, empieza esta conversación entre los discípulos y el Señor Jesús. Y Él empieza a darle una descripción de una serie de acontecimientos que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Ahora, tenemos que entender que algunas de estas cosas que Jesús estaba diciendo eran aplicables para ese momento, ¿ok? ¿Por qué? Porque pronto, después del ascenso del Señor al cielo, vendría el sitio de Jerusalén y la destrucción de la ciudad en el año 70. Entonces, muchas de las cosas que Jesús les dice en esa respuesta tienen que ver precisamente con lo que iba a pasar en aquel momento, en aquella época, en el año 70 de la era cristiana. Pero hay dos preguntas en lo que los discípulos le dicen al Señor. Y por ende, si hay dos preguntas, también hay dos respuestas, ¿verdad? Entonces el Señor, los discípulos le dicen, primera pregunta, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Ok? Cuando el Señor dice, porque la conversación surge a raíz de una expresión de, viste, maestro, qué hermoso el templo, ¿verdad? Este edificio tan extraordinario, ¿verdad?, que tenemos nosotros por templo. Eran judíos. Y entonces se vuelve el Señor y les dice, sí, pero ciertamente les digo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra, o sea, aquí esto va a quedar arrasado. Y en el momento en que los discípulos escuchan eso, inmediatamente ellos se asustan, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo que va a quedar arrasado? El templo, ¿cuándo? ¿Verdad? Entonces le dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿y la conclusión y el fin del mundo? ¿Se dan cuenta? Son dos preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Me permiten la Biblia, por favor, un momento? No lo registré aquí, pero me gustaría que lo revisemos un momentito, exactamente como lo dice el Señor en la respuesta que le da a los discípulos. Mateo 24, versículo 3. Vea lo que dice. Estando él sentado, 24:1 dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, maestro, qué cosa más linda. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les siembra esta inquietud, porque es una declaración bastante inquietante. Entonces después dice el 3, estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, le preguntan después al maestro, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Ok? De hecho, me quedé corto, no son dos preguntas, son tres. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿De qué están hablando? ¿Sobre qué le están preguntando?
de la destrucción del templo. Lo último que habían escuchado ellos del maestro fue que el templo iba a quedar derribado, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces ellos se van con esa idea dándole vuelta en la cabeza, ¿verdad? O sea, porque el maestro dijo que el templo va a ser derribado, que no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos se quedan dándole vuelta al asunto, ¿verdad? Como cuando alguien le dice algo a usted y usted no se le quita de la cabeza. Entonces, cuando ya está él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercan y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo es que va a pasar esto del templo, que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo va a ocurrir? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Tercera pregunta. ¿Ok? Podríamos decir que son dos porque tu venida y el fin del siglo corresponden, digamos, a un tiempo similar. Entonces, digamos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que había hablado sobre el templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces el maestro empieza a enseñarles y a decirles: bueno, nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ah, qué interesante. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Bien. Para que ustedes me entiendan de qué se trata hoy el tema, o qué tiene que ver esto con el tema de hoy. Voy a correr esto un poquitico aquí, porque necesito dejar la Biblia por acá. Ok. Desde el principio, desde el origen de la humanidad, Satanás ha procurado echar a perder el plan de Dios. ¿Ok? Y no solamente él quería echar a perder el plan de Dios, sino que él quería usurpar el lugar de Dios en ese plan. Entonces, como ya había sido echado del cielo cuando la primera pareja fue puesta en la tierra, ¿por qué sabemos eso? Porque Jesús se lo dice a los discípulos. Cuando los discípulos llegan ahí sacando pecho diciendo: uy, Señor, dice, en tu nombre se nos sujetan los demonios, nosotros estamos volando, ¿verdad? Y se vuelve el Señor y les dice: ojo con esa actitud, ojo con eso, porque yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso había ocurrido antes de que él viniera a la tierra, ¿correcto? Entonces, estando el Señor Jesús en el cielo con el Padre, él vio cuando Satanás fue echado. Eso está en Apocalipsis 12:7, donde dice que hubo una guerra en el cielo y que Miguel y el arcángel Miguel y sus ángeles contendieron contra el dragón y sus ángeles, y no se halló mal lugar para ellos, así que fueron arrojados. ¿A dónde? A la tierra. Vamos a buscar un momentito para que ustedes vean cuál es el escenario de ese momento, de esa situación en particular. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice lo siguiente: entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Engañar al mundo entero, lo dice aquí, ¿ok? Y sigue diciendo: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, no fue enviado solo. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Ustedes creen? Ok, nosotros estamos hablando de que la historia de la humanidad desde la creación hasta hoy anda alrededor de 5.000 y pico de años. ¿Ok? De acuerdo con los números que tienen los judíos, o sea, la creación tiene un poquito menos de 6.000 años. ¿Ok? Recuerden que esto es un modelo creacionista. Si usted le pregunta a un científico le va a decir que ese número es impreciso, inexacto, o sea que la Tierra tiene miles de millones de años y que la vida sobre la Tierra también tiene miles de millones de años. Nosotros nos basamos y nos apegamos a lo que dice la Biblia con respecto a la creación. ¿Ok? Entonces, para un ser eterno, porque los ángeles son eternos, o sea, fueron creados como criaturas eternas, para un ser eterno, ¿usted cree que 5.000 años es un montón de tiempo? No, para ellos es un instante. Para nosotros, 10 años es un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un lapso, un periodo de tiempo corto en esta tierra. Si nos va bien, podemos llegar, como mi hermanita Janet, a más de 80, bendito sea el Señor. ¿Ok? Si nos va bien. Pero hay personas que no llegan ni a 50. ¿Correcto? Entonces, para nosotros 10 años es un montón de tiempo, para Satanás 5.000 años es nada. Es un abrir y cerrar de ojos, es un instante. ¿Ok? Entonces dice que él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, y que vino a engañar al mundo, porque a eso se dedica. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Satanás cuando fue arrojado a la tierra? Esto. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La semana pasada hablamos sobre la mentira, ¿verdad? Creo que tenemos claro el escenario con respecto a lo que sucedió aquí. Hay una mentira y hay una verdad a medias también, que también es mentira, ¿verdad? Las verdades a medias son mentiras también, ¿ok? Medias verdades son mentiras completas, ¿ok? Entonces, aquí dice que aparece una serpiente. La palabra que se usa en el hebreo aquí, en el hebreo antiguo aquí, para serpiente es seraf. ¿A qué le suena? Serafín. A serafín. ¿Y qué es un serafín? Un ángel, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, digamos que pudiéramos nosotros entender que la figura de la serpiente como tal, probablemente lo que está haciendo es identificando a un ser espiritual que pudiera ser que esté tomando una forma, ¿verdad? Porque ellos tienen el poder de materializar cuerpos, y no solamente cuerpos humanos. O sea, ¿quién le dice a usted que una serpiente que un ángel no puede materializar el cuerpo de una serpiente? ¿Sí puede el de un hombre? ¿Será que puede el de una serpiente también? Pueda que sí, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Entonces, hay un seraf aquí presente que está hablando con la mujer y le está diciendo: contame cómo es la historia. ¿Es verdad que ustedes se van a morir si comen de algo de lo de...? O sea, ¿cuál es la historia? Ustedes no pueden comer nada de aquí. No, podemos comer de todo. Es aquel árbol que no podemos tocar. Ok. Porque Dios dijo que si tocamos ese árbol nos morimos. Y entonces la serpiente, el seraf, viene y le dice a la mujer que eso no es cierto, que no van a morir.
Porque Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol serán abiertos sus ojos y van a saber lo bueno y lo malo y van a ser como Dios. Y ahí hay un engaño. ¿Ok? ¿Cuál fue el propósito de Satanás? Ser como Dios. ¿Le funcionó? ¿Le ha funcionado? Ha traído mucha gente. O sea, ciertamente le ha traído mucha gente y ha logrado seducir no solamente a ángeles, sino también a seres humanos. Le ha funcionado bastante bien. Pero no se convirtió en Dios, ¿verdad que no? O sea, no es Dios. Dios es Dios. Nadie lo puede reemplazar. Nadie puede sustituirlo y nadie puede usurpar, o sea, ponerse en su lugar. Definitivamente no. Entonces la serpiente viene y le miente a la mujer y le dice: ustedes van a ser como Dios. Y a la serpiente le parece atractivo esto. Entonces aquí hay un plan siniestro desde ese principio, desde ese origen. ¿Qué era lo que Satanás quería cuando engaña a la mujer? ¿Cuál creen ustedes que era el propósito del diablo? ¿Para qué le engañó? Ajá. Ajá. ¿Qué dijo usted? Exacto. Ajá. Correcto. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estudiado antes, o sea, el Señor de la tierra y del hombre. Y si Él viene y domina al Señor de la tierra, ¿quién es el nuevo Señor? Satanás. O sea, si Él logra someter a que es el Señor, Él se convierte en el nuevo Señor. Y entonces lo que, como decimos nosotros popularmente, se robó el mandado, ¿verdad? Engaña a la mujer arrastra a su marido, se va se va resbalada la humanidad, cae en el pecado y el diablo se convierte en el nuevo Señor de la tierra. Porque al tener control sobre el hombre, ya tiene control sobre lo que el hombre controlaba. Dígame, Luis. No, siempre he tenido una duda. Ajá. Y ahora la voy a hacer. Adelante. Yo sé que tal vez... Está bien, todo está conectado aquí, no se preocupe. Dice que la serpiente era más astuta. O sea, quiere decir que la serpiente había escuchado a Dios diciéndole a Adán cuál árbol no comía. Porque ya al hacer eso, porque él sabía, ya la serpiente sabía, o sea, que no sabía las órdenes que Dios le había dado al hombre. Esto puede ser un ardid, ¿ok? Puede ser una trampa. Se está haciendo la tonta. Sí. Puede ser que se esté haciendo la tonta como para meterle conversación a la mujer, ¿verdad? Que la mujer suelte la lengua y empiece a hablar, ¿ok? Esa puede ser una posibilidad. Porque si para cuando el hombre fue creado, ya Satanás había sido arrojado del cielo, eso significa que ya estaba en la tierra. Correcto. Por eso estaba desordenada. Ahí hay un argumento que pudiera ser válido, ¿ok? Porque dice que en el principio, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando creó todo, en el puro inicio, ¿verdad? Y después dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Por lo menos así es como lo traducen los principales traductores de la Biblia. Dice desordenada y vacía, ¿ok? Lo de vacía puede ser, pero lo de desordenada no, la palabra a mí por lo menos no me calza, ¿verdad? Porque yo no creo que Dios vaya a hacer algo en desorden, ¿ok? Pudiera ser que Él todavía no tenía definido o sea, todavía no estaba todo lo que iba a hacer, pero desordenada no sé, ¿ok? Entonces es muy probable, como dice Dubiges, que ya Satanás y que ya los demonios anduvieran por ahí y escucharan de pronto el momento en que el Señor habla con Adán, o pudiera que no. ¿Saben por qué? Porque recuerden que ni el diablo ni los ángeles son omnipresentes. Dios sí. Dios sí puede estar en todo momento, en todo lugar. Él puede hacer eso. Satanás no puede hacer eso, los ángeles no pueden hacer eso. Por eso es que trabajan en equipo, ¿verdad? Porque entonces son tantísimos que pueden repartirse, digamos, entre todos los territorios ocupados de la tierra para estar atento a todo lo que ocurre con los seres humanos, ¿ok? Al día de hoy nosotros somos
casi 8.000 millones de personas, 7.700 y pico millones de personas. ¿Ok? Cuando la Biblia habla de los ángeles dice que son incontables, o sea que son quién sabe cuántos, muchísimos. Y dice la Biblia que la tercera parte, en Apocalipsis 12:7, dice que la tercera parte de los ángeles fueron arrastrados con la cola de la serpiente, o sea, los arrastró el dragón, la tercera parte. Lo que significa es que probablemente si nosotros sumamos toda la población de la tierra, la viva hoy, la que ha vivido durante estos miles de años, podríamos llegar tal vez que a 50.000 millones de personas, puede ser. ¿Okay? Todos los que se han muerto de aquí para atrás, 50.000 millones de personas. ¿Será que hay 50.000 millones de ángeles? Yo creo que hay muchos más, hermanos. ¿Ah? Yo creo que hay más, porque yo creo que son incontables. Sí, yo creo que hay muchísimos. Yo creo que hay muchísimos más. Entonces eso significa, ojo, y ellos no se han muerto, ¿verdad? Porque tienen una particularidad, de momento hasta que el Señor diga lo contrario son eternos, o sea, no pueden morir, son inmortales, esa es la palabra correcta, son inmortales, ¿ok? Entonces, un ángel caído que estuvo pendiente de las personas que hacían maldad en los tiempos de Noé, perfectamente bien, todavía está vivo, todavía existe, ¿sí me entienden? Eso significa que todo este plan se urdió con el propósito de apoderarse de esta nueva especie que no eran ángeles. ¿Por qué? Porque ya no lo podía hacer con los ángeles, lo echaron del cielo. Significa se acabó, ya aquí no podés arrastrar a nadie más. En el momento en que le dijeron, aquí están las canguros en la puerta, váyase, ya él no pudo volver a entrar al cielo, a tener acceso a los ángeles para poder confundirlos y para poder arrastrarlos en su rebelión. Ya no pudo hacer eso más. Entonces ya había arrastrado a los que había arrastrado, ¿sí me entienden? O sea, para los efectos ya se le había terminado la actividad, o sea, ya, arrastré la tercera parte, ¿y ahora qué? Ya estos son míos. Necesito hacer más. Y él ve una oportunidad cuando el ser humano es creado, una nueva especie. Una nueva especie. Y un nuevo territorio, la tierra, el universo inclusive, o sea, toda la creación material. Él ve una nueva oportunidad. Ok, ya no puedo con los ángeles, pero ¿y estos? Si yo logro meterme en este plan, o sea, si yo logro sembrar aquí una imperfección en estos y los logro esclavizar por medio de eso que le llaman pecado, yo los someto a mi voluntad, y a partir del momento en que yo los someto a mi voluntad, esto se convierte en mi dominio. Y no estoy exagerando, la Biblia dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. No estoy mintiendo, no estoy exagerando, o sea, la Biblia lo dice, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Entonces, ¿cuándo pasó eso? En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva sucumben ante la mentira, o mejor dicho, Eva sucumbe ante la mentira del diablo y arrastra también a su marido. ¿Ok? Interesante esto, pero ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Desde ese momento en adelante se empezó a urdir un plan para engañar y mentir, ¿ok? Inclusive para aparentar cosas que no son. Nosotros tenemos un ejemplo claro aquí en el libro de los Hechos de alguien que se dedicaba justamente a eso, a aparentar, a engañar a los demás, haciéndoles creer cosas que no eran ciertas. Dice Hechos 8, capítulo 8, versículos del 9 al 11, dice lo siguiente: y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. A ver, hermanos, vamos a parar ahí un momentito.
Hoy existen una serie de recursos tecnológicos para que usted pueda aparentar, fingir, o sea, hacer trucos que parezcan reales. Pero en aquella época no. En aquella época los recursos eran muy rudimentarios. Entonces probablemente este Simón el mago era un tipo bastante hábil, ¿ok? Tenía habilidad con las manos y cosas de ese tipo, como los magos de hoy, para poder cautivar a las personas. Yo he visto videos en internet donde hacen cosas, le desaparecen el teléfono, se lo quiebran y se lo vuelven a entregar bueno y lo meten entre una botella y cosas de ese tipo, ¿verdad? Se ven cosas bien, bien vacilonas. ¿Alguna de esas cosas es real? O sea, el que agarra el iPhone y le hace así y lo mete entre la botella, ¿realmente metió el iPhone entre la botella? No, es un truco, ¿ok? Hay un manejo de velocidad y de coordinación ojo-mano que permite que esas cosas sean posibles. Pero el que acaba de verlo se queda en shock porque dice, ¿cómo lo hizo? No sé cómo lo hizo. Y hay algo, hay una parte ahí que le está faltando para explicar cómo fue que eso sucedió. Simón el mago era alguien muy ágil en eso. Entonces le hacía creer a la gente de Samaria que él realmente hacía cosas muy poderosas. Y si en aquel tiempo la tecnología era muy limitada, o sea, con mucha más razón la gente se quedaba con cara de bobos, ¿verdad? Viendo las cosas que Simón el mago hacía. ¿Ok? Existía la alquimia y había una serie de cosas que se podían hacer, digamos, con algunos minerales y algunas otras cosas. Sigue diciendo aquí, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo Simón? Aparentando tener ¿qué? Poder de Dios. Poder de Dios. ¿De cuál Dios? Eran samaritanos, era la gente de Samaria. O sea, la gente de Samaria en principio seguían al mismo Dios, solo que en un esquema diferente porque se habían mezclado con las naciones, entonces ya no eran judíos puros los samaritanos. Pero en principio seguían al mismo Dios, al Dios de la Biblia, al Dios del Tanaj, a Yahweh. ¿Ok? Entonces dice aquí, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. O sea, Simón el mago se había encargado de convencerlos de que lo que él hacía era cierto, era real. Él tenía probablemente una presentación que hacía que a aquellos les llamara la atención lo que él decía. Usaba algunas palabras, algunos gestos, algunos movimientos, algunas exageraciones que lograban que aquellos se quedaran prestándole atención a lo que él estaba haciendo. Pero realmente lo que estaba haciendo Simón era mentirles, los estaba engañando, ¿ok? Dándoles a entender que lo que él hacía era verdadero, era cierto. Ahí mismo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, del versículo 12, ya lo leímos, Jesús anticipó que en los últimos tiempos habría un aumento de la iniquidad y que el amor de muchos se enfriaría. Un aumento de la iniquidad o maldad. O sea, Jesús dijo, la maldad en los últimos tiempos va a aumentar. Y eso va a hacer que el amor de las personas se enfríe. ¿Ok? Vea usted que Jesús está anticipando lo que va a pasar en los últimos tiempos. O sea, va a haber mucha maldad. Mucha maldad. O sea, la maldad va a alcanzar niveles impensables. Y eso va a hacer que las personas se enfríen, que los corazones de la gente se enfríen. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque nosotros estamos viviendo hoy justamente lo que Jesús llamó los últimos tiempos. Yo no sé si usted está consciente de eso o no, pero nosotros estamos viviendo hoy en los últimos tiempos. Muchas de las profecías de las que Jesús habló para los últimos tiempos, para antes de su venida, se han estado cumpliendo. Y otra serie de cosas más todavía están en camino a cumplirse. Como yo le decía ayer,
a los hermanos del grupo de obreros. O sea, esto es como un escenario. Cuando usted va a un concierto de alguien importante, usted ve que en la tarima arriba empiezan a poner cosas, y si es un músico entonces empiezan a colocar los instrumentos y las luces y a los cables y a probar sonido y todas esas cosas. Cuando usted ya ve, cuando usted llega y solo está la tarima sola, falta mucho, ¿cierto? Porque todavía tienen que poner todos los tiliches, ¿ok? Pero cuando usted llega a ese lugar y ya las luces están puestas, ya los instrumentos están puestos, ya los cables están puestos, ya las pruebas de sonido se hicieron, ya están empezando a echar un grito, ¿verdad? La neblina esa que echan ahí en la tarima. O sea, cuando ya se está pasando, usted dice, este está a punto de salir, ¿cierto? ¿Cuánto falta? No sé. Pero pueden ser 5 minutos, pueden ser 10, pueden ser 8, pueden ser 3, pueden ser 15, pero esto no se va a extender mucho. ¿Por qué? Porque el concierto tiene una hora a la que tiene que terminar. Tiene una limitación, digamos, ¿ok? O sea, un concierto no puede empezar a las 6 y terminar a las 6 de la mañana, ¿no? El concierto ya a las 11 ya tiene que ir cerrando, en el peor de los casos. Puede ser 10:45, puede ser 11:10, pero tiene que terminarse no tan tarde. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy, hermanos, en el mundo, es el escenario de el último acto de esta sociedad, el último acto de la humanidad. Hermanos, les pido por favor que no me le pongan atención a la gata, que me pongan atención a mí, ¿ok? Dejen que la gata se entretenga con eso, pero enfóquese aquí, por favor, ¿ok? Lo que nosotros estamos viendo hoy es la tarima armada con todo. Lo único que falta es que empiecen a aparecer los teloneros. ¿Qué es un telonero? O sea, cuando hay un concierto, por ejemplo, de, no sé, Chayanne, antes de Chayanne se presenta un grupito, ¿verdad? O un cantante, antes de Chayanne. Ese es el que se llama el telonero, el que abre la actividad, ¿verdad? Para que la gente no se impaciente mientras vienen de verdad. Entonces ya el escenario está listo. En este momento el escenario mundial está prácticamente listo. Si faltan cositas de la tarima, falta muy poquito, ¿ok? Y dentro de no mucho tiempo va a salir el telonero, el primer telonero del que habla la Escritura. El primero dentro de no mucho tiempo va a salir, ¿ok? Pero ya hay personajes o ya hay cosas que han estado sucediendo antes de esto, avanzando hacia allá. Porque lo que necesitan estos mentirosos, estos engañadores, es ganarse la confianza de la gente, ¿ok? ¿Por qué empiezan a tirar neblina en el escenario y todo eso? Para que la gente no se aburra, para que la gente vea que, uy, ya tiraron neblina, ya estoy casi, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces esperen a que aparezca el personaje. Ok. Aquí hay un pasaje que necesito que revisemos, que es el de 2 de Corintios capítulo 11 y versículos 19 y 20. Dice: porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. O sea, es el colmo. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. O sea, ustedes ven que se los están sopapeando, ¿verdad? En buen tico. O sea, usted ve que se están aprovechando de ustedes, que los están agarrando de majes, y como si nada, ¿verdad? Ahí dejan que les den la cara de tontos. Ustedes tranquilos, frescos, como si nada estuviera sucediendo. Pues hoy en día, hermanos, Satanás, por medio de su estructura, ha estado buscando cómo verle la cara de tonta a la humanidad. Y ha estado haciendo cosas para que eso ocurra. A partir de aquí, vamos a empezar a hablar de eso justamente. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Ok? Aquí habla de el grupo Bilderberg. ¿Qué es el grupo Bilderberg? El grupo Bilderberg es
una estructura de poder que reúne entre 130 a 150 personas que son muy influyentes en todo el mundo. ¿Ok? Dice aquí, reúne cada año desde 1954 a los representantes del poder real global, o sea, los que sí de verdad tienen poder. Entre 130 y 150 dirigentes de la más alta élite financiera, corporativa, política, académica y de los medios de comunicación del primer mundo, fundamentalmente con base en Estados Unidos y Europa, que son los países más desarrollados, son los países que se llaman de primer mundo, ¿verdad? Discuten y coordinan las políticas que se aplicarán a nivel mundial y resuelven diferencias entre los proyectos de dominación a largo plazo. O sea, si no estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a ejecutar cada uno de los planes que tenemos de aquí a mediano o largo plazo. El número de invitados es bastante representativo de la élite global. Si consideramos que de acuerdo al trabajo titulado Una economía para el 99%, solo 8 ultra ricos poseen el equivalente a la riqueza de más del 50% de la población mundial, o sea, 3.600 millones de personas, en este momento más de 3.600 millones de personas. Suave ahí, ¿qué significa? Que 8 personas, póngame atención, 8 personas poseen el 50% de la riqueza mundial. 8 personas. ¿Ah? 8 a nivel mundial. Sí. 8 personas, familias, dinastías, 8 poseen la mitad de la riqueza del mundo. 8 personas. Increíble, ¿verdad? Y usted dice, ¿y quiénes son esos 8? Seguimos. Y el 1% de los más ricos son propietarios de la riqueza mayor a la del 99% del Estado. ¿Sí? Esos 8 son los mega hiper recontramillonarios. Pero no son los únicos millonarios que hay. ¿Ok? El 1% del resto de millonarios posee el 99% de la riqueza de los otros 3.600 millones. O sea, ¿qué significa, hermanos? Significa que la riqueza del mundo se divide entre 500 o 1.000 personas a lo sumo. Toda la riqueza del mundo en menos de 1.000 personas o en menos de 1.000 familias, por decirlo así, porque no estamos hablando solamente de una persona, son dinastías. Son hereditarias, entonces murió fulano, queda el que sigue, o sea, hay sucesores dentro de esas dinastías, dentro de esa influencia de poder, ¿ok? Entonces, este grupo Bilderberg reúne a esas personas. ¿Por qué? Porque son los que a nivel económico dominan el mundo. Y obviamente ellos buscan la forma de dictar las políticas financieras, económicas, sociales en función de sus beneficios, obvio, ¿verdad? O sea, porque ellos, esos ultra ricos, esos mega millonarios no están pensando en regalar toda la plata, están pensando todos los días en cómo tener más, en cómo adquirir más poder. ¿Por qué, hermanos? Porque el dinero es poder. ¿Sí me entienden? El dinero es poder. ¿Qué decimos nosotros aquí cuando una persona millonaria comete un delito? Ahorita lo sueltan, ¿verdad? ¿Ah? Si lo meten a la cárcel, ahorita lo sueltan. ¿Por qué? Porque tiene plata. ¿Y la plata qué es? Poder. Entonces, con ese dinero puedo comprar, puedo mover, puedo falsear, torcer la justicia para que yo al final salga impune. Porque el dinero es poder. No es la acumulación de plata por sí sola, es la acumulación de poder en sí. ¿Ok? Entonces, estos concentran la mayor riqueza del mundo y en esas reuniones obviamente no están pensando en cómo beneficiar a los demás, están pensando en cómo me mantengo yo y cómo me beneficio yo y cómo tengo yo todavía mayor riqueza de la que ya tengo. 130 a 150 personas por año de la élite mundial, ¿ok?
Entre 7.600 y pico de millones de personas ahorita, 130 es nada, ¿cierto? 150 son nada. Sigue aquí. Vea, lo que siguen son tres comentarios interesantísimos. El primer comentario que vamos a leer es de Fidel Castro, que obviamente Fidel pudo haber sido cualquier cosa menos tonto. Y Fidel no se sometió nunca a las estructuras de poder. Subyugó a Cuba y la metió en un letargo y en un atraso y un montón de cosas, pero nunca se sujetó a las estructuras de poder. O sea, Fidel le dijo a todas esas superpotencias, a todas esas supernaciones, ustedes no van a hacer con Cuba lo que les da la gana. Vea lo que dijo Fidel Castro. Tengo toda una entrevista, pero este fragmento me interesa mucho. Siniestras camarillas y los lobistas de Bilderberg manipulan al público para instalar un gobierno mundial que no conoce fronteras y que no rinde cuentas ante nadie salvo a sí mismo. La nueva edad será una nueva edad oscura. Significará la muerte prematura de poco más de la mitad de la población y el olvido deliberado de los mayores logros de la humanidad. Esta es la ideología totalitaria que propugna el nuevo orden mundial, decidido a gobernar el mundo aunque sea por encima de nuestros cadáveres. Palabras de Fidel Castro. ¿Ok? Aquí habla de cosas interesantes. Dice un gobierno mundial. Si usted recuerda entre las profecías que hemos visto acerca del tiempo del fin, se habla de un anticristo, ¿verdad? Que ese anticristo se va a presentar como la solución, como el salvador del mundo, ¿correcto? Como ese líder que va a poder concentrar el poder para ayudar a la humanidad, para sacar a la humanidad de la crisis en la que esté en ese momento, porque lo que está apuntando es que la situación mundial se va a descomponer tantísimo, o sea, se va a dañar tanto, que este va a aparecer siendo alguien muy prominente, siendo alguien muy capaz, con soluciones que van a convencer a las personas de que él es la persona correcta para entregarle absolutamente todo y que cree la estructura necesaria para que el mundo se nivele, se estabilice. ¿Ok? Pero para que eso ocurra necesitamos un gobierno mundial. Entonces, las naciones como tales, los presidentes como tales, los jefes de Estado como tales, van a perder el poder que tienen sobre su nación, porque va a haber un solo gobierno central, un solo gobierno mundial que va a administrar absolutamente todo. Entonces pudiera ser que estos presidentes, que estos gobernantes se conviertan en una especie de alcaldes, o sea, tienen cierta gobernabilidad, pero no están por encima del presidente. Nosotros lo sabemos, o sea, los gobiernos locales en Costa Rica tienen cierta autonomía, tienen cierto poder, tienen un presupuesto propio, pero no están por encima del presidente. ¿Correcto? ¿Sí entendemos esa parte? Ok. Vea lo que dijo Paul Walburg, un banquero alemán. ¿Tendremos un gobierno mundial, guste o no guste? La única cuestión es si será por consentimiento o por imposición. No lo está diciendo un cristiano, ¿verdad? Lo está diciendo un banquero alemán. O sea, alguien que está metido en el mundo de las finanzas y que sabe que eso va a pasar. Él está diciendo que lo vamos a tener sí o sí, le guste a usted o no le guste a usted. Aquí lo único que está por definirse es si va a ser por las buenas o por las malas, con anestesia o sin anestesia, pero de que va a pasar, dice este hombre. Y Daniel Stulin, que es un escritor español, dice: su objetivo final es el control de absolutamente todo el mundo, en todos los sentidos de la palabra. Actúan como si fueran Dios en la tierra. ¿Ya me están entendiendo por dónde va la cosa? Este grupo Bilderberg, es el principal sostén o el principal propulsor de esta iniciativa de un gobierno mundial, de un poder absoluto que domine todo el mundo. Y como dice este Stulin aquí, como si fuera Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces, se va a poner ahí
como la solución, como la salvación de la humanidad. Incluso por encima de cualquier creencia religiosa, incluso por encima de cualquier espiritualidad. Aquí se trata de una cuestión política. Vamos a constituir un solo gobierno y este gobierno va a dominar todo, ¿ok? Y ustedes van a ver que nos va a ir bien porque tenemos a la persona correcta sentada en esa silla. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo es que esto va a pasar? ¿Quiénes son los actores de estas cosas? Lo vamos a ver la próxima semana. Porque hoy tenemos que ministrar Santa Cena y si no se nos extiende mucho. ¿Ok? Entonces,